Bienvenidos de nuevo. Este es el segundo video del plan de estudios Crystal Clear Electronics 2, capítulo 13. En este video, veremos en detalle algunos tipos de sensores. Pero primero es importante mencionar algo sobre cómo funcionan los sensores que omitimos en la última parte del video. ¿Qué es lo que hemos omitido o pasado por alto? En el último video, mencioné que la entrada y la salida del sensor son proporcionales entre sí, y me gustaría profundizar un poco más en esto. La relación entre la salida y la entrada de un sensor puede especificarse de varias maneras, por ejemplo, en forma de tabla, gráficamente o mediante una función. Es común el uso de las llamadas características de transferencia estática. La figura muestra la característica de transferencia estática de un medidor de flujo de masa idealizado. El eje horizontal muestra la señal física como X en la entrada y el eje vertical muestra la señal eléctrica como Y en la salida. Las unidades de medida de los ejes están determinadas por la señal física y la señal eléctrica, respectivamente. Por lo tanto, para mantener la generalidad, no se muestran unidades de medida en la figura. El indicador estático señala que esta curva se interpreta con una entrada que varía muy lentamente. La razón de esto es que el sensor no puede seguir inmediatamente el cambio en la entrada. Tiene cierto tiempo de respuesta. Conocer las características de transferencia estática de la salida del sensor permite determinar la señal física de entrada y por lo tanto es fundamental. Otra característica importante de la característica de transferencia estática es la pendiente de la curva. La pendiente de la curva para el punto x0 y 0 se muestra en la figura. La pendiente muestra el cambio en Y para un cambio en X, lo que representa la sensibilidad del sensor. Cuanto mayor sea la pendiente, más sensible será el sensor a un cambio en la entrada. También es posible que la pendiente sea 0, por lo que el mismo valor de Y se asocia con varios valores de X. Así, el sensor es insensible a los cambios en la entrada dentro del rango dado. Esta sección de la característica de transferencia estática se llama zona muerta. Ahora que esto nos ha quedado claro, podemos pasar al tema principal del video, que son los tipos comunes de sensores. ¿Con cuál deberíamos empezar? Creo que deberíamos empezar con uno de los tipos de sensores más comunes, el sensor de medición de corriente. De acuerdo, que así sea. Cuando se utiliza el sensor de medición de corriente, normalmente el objetivo no es medir la corriente que fluye a través de un conductor, sino medir la corriente que pasa por un equipo. Por ejemplo, al medir el consumo de un motor eléctrico o la corriente de carga de una batería, una solución obvia es medir el voltaje a través de una resistencia de valor conocido. Conociendo el valor de la resistencia y el voltaje a través de ella, se puede calcular la corriente de la resistencia según I igual a U sobre R o la ley de Ohm. Los convertidores analógico-digitales, conocidos de capítulos anteriores, pueden usarse para medir el voltaje como se muestra en la figura. El convertidor AD de un microcontrolador también puede utilizarse para la medición, con el correspondiente ajuste de nivel de señal. Pero por supuesto también existen circuitos integrados específicos para esta tarea. Para no aumentar significativamente las pérdidas del sistema, la resistencia de las resistencias de medición suele ser pequeña. La figura actual muestra una resistencia de medición de corriente de este tipo. Debido al pequeño valor de la resistencia, es posible que el voltaje a medir esté en el rango de los milivoltios o menos. Por esta razón, a veces es necesario utilizar una etapa amplificadora antes del convertidor AD. Esto está incluido en los circuitos integrados específicos para esta tarea. La precisión de la medición se ve afectada por la exactitud del valor de la resistencia. Otro factor que afecta la precisión es la dependencia de la temperatura del sensor. Otra forma de medir la corriente es utilizar un sensor Hall basado en el llamado efecto Hall. Este último sensor, que funciona según el principio magnético, se describe en detalle en el capítulo 23 del plan de estudios Crystal Clear Electronics 1. No entraremos en detalles, pero también debemos mencionar que se pueden construir otros sensores, normalmente basados en principios inductivos, para medir corriente alterna. Pasando a los sensores mecánicos, conozcamos los sensores de presión. El corazón de este tipo de sensor es un elemento que se deforma o se mueve en respuesta a la presión. La cantidad de deformación o desplazamiento se puede medir y utilizar para calcular la presión. Los dos tipos principales de sensores de presión son los sensores absolutos y los relativos. Existen muchos diseños posibles.
El rango de presión y la precisión esperada determinarán qué tipo de sensor es el adecuado. En muchas aplicaciones industriales se utilizan manómetros mecánicos conocidos como tubos de Bourdon para medir no solo la presión del aire, sino también la presión de cualquier gas o líquido. Al aumentar la presión dentro de los tubos, estos se enderezan gradualmente. Esta deformación ya se puede medir, por ejemplo, relacionando el desplazamiento de los extremos de los tubos con un potenciómetro mediante una ingeniosa solución mecánica, reduciendo así la medición de presión a una medición de resistencia. Los tubos de Bourdon pueden utilizarse en diferentes rangos de presión dependiendo de las propiedades mecánicas de su material. Existen muchos sensores de presión en los que el elemento que se deforma en respuesta a los cambios de presión es una placa o diafragma, como podemos ver en esta figura. Por definición, cuando un cuerpo está sometido a fuerzas externas, se induce una tensión mecánica en su interior que puede interpretarse como la relación entre la fuerza aplicada y el área superficial expuesta a dicha fuerza, utilizando la fórmula B igual a F dividido por A. Así, la tensión mecánica tiene dimensión de presión, que es Newton por metro cuadrado. Un caso especial del medidor de tensión mecánica es el extensómetro, que se utiliza específicamente para medir la variación longitudinal. Los sensores piezoresistivos también resultan útiles en los sensores de presión. El diafragma se estira debido a la diferencia de presión, y este estiramiento es convertido por los materiales piezoresistivos en un cambio medible de resistencia. Esta disposición se ilustra en esta figura de un sensor de presión absoluta. El sensor es absoluto porque la presión del compartimento superior en relación con el vacío determina la cantidad de deformación del diafragma. Otros sensores relacionan la medición de presión con la medición de la capacitancia eléctrica. Si el elemento deformable y la carcasa circundante están hechos de material conductor, se forman capacitancias, los llamados condensadores, para almacenar carga eléctrica, ya que el elemento deformable y la carcasa actúan como las placas del condensador. La capacitancia de un condensador es inversamente proporcional a la distancia entre las placas, por lo que se puede inferir la cantidad de deformación a partir del cambio en la capacitancia. No hablaré aquí de los detalles de la medición de la capacitancia eléctrica, para lo cual se utiliza convenientemente un voltaje variable en el tiempo. Aquí pueden ver el diagrama de bloques de un sensor de presión relativa basado en el principio capacitivo, aunque también se puede fabricar un sensor de presión absoluta utilizando este principio. El sensor es relativo porque la presión que hemos indicado como P1 y P2 puede variar en ambos compartimentos, estando determinada la cantidad de deformación del diafragma por la diferencia entre ambas presiones. Los sensores de presión resistivos o capacitivos suelen fabricarse en forma de los llamados sistemas microelectromecánicos, sobre los cuales podrán escuchar más en lo que sigue. Siguiendo con los sensores mecánicos, un principio de funcionamiento común de los sensores de nivel de líquido es que una parte del sensor flota en la superficie del líquido y se mide la posición de este cuerpo flotante. El seguimiento de la posición del elemento flotante puede lograrse, por ejemplo, montando un imán en el elemento flotante y rastreando su posición con interruptores de proximidad magnéticos, también conocidos como relés de lengüeta. El sistema puede entonces indicar niveles de fluido predeterminados. Puede aprender más sobre los relés de lengüeta en el capítulo 23 del plan de estudios Crystal Clear Electronics 1. En lugar de relés como estos, ahora es común utilizar sensores Hall que pueden detectar campos magnéticos. Estos sensores ya se han utilizado en sensores de medición de corriente. Una solución interesante es la medición ultrasónica del nivel de líquido, que estima la distancia de la superficie del líquido al sensor, a partir del tiempo entre la emisión de la onda sonora y su reflexión. En algunos casos puede ser necesario medir el caudal de líquidos o gases. Para esto, es un método común medir el movimiento de un elemento que se desplaza con el medio. Este elemento podría ser una rueda de paletas o un tornillo de turbina. El tiempo que tarda el rotor en completar una revolución es un indicador del caudal. El tiempo de rotación puede medirse, por ejemplo, con el sensor Hall mencionado anteriormente, que se implementa midiendo la rotación de un imán acoplado a una turbina. La mayor ventaja de esta solución es su diseño sencillo, pero también presenta varias desventajas. Las piezas móviles se desgastan con el uso y deben ser reemplazadas con el tiempo, y la inercia de la turbina implica que no puede adaptarse de inmediato a la velocidad del medio, por lo que el sensor tiene cierto tiempo de respuesta. Exactamente.
También existe otra desventaja en este sistema: no mide caudales arbitrariamente pequeños, y existe un umbral por debajo del cual la turbina no gira, sino que el fluido simplemente pasa entre sus palas. Otro enfoque de medición puede ofrecer una solución a estos problemas al influir en algunas propiedades físicas del medio que fluye, de modo que se pueda sacar una conclusión sobre la velocidad del flujo. Una solución común es calentar el medio, ya que el cambio de temperatura debido al calentamiento está relacionado con la velocidad del flujo. Un dispositivo que funciona bajo este principio se llama termoanemómetro. En general, el caudal del medio puede estimarse a partir de 3 parámetros: la temperatura del medio, la cantidad de calor suministrado y la temperatura del medio después de ser calentado. Sería difícil recordar todo esto, así que veamos un diagrama. En el arreglo mostrado en la figura, T0 mide la temperatura del medio entrante y TS mide la temperatura del medio calentado. Es importante aislar térmicamente los sensores de temperatura de la pared de la tubería y establecer un buen contacto térmico con el medio en flujo. Los termoanemómetros tienen la ventaja de ser sensibles, tener un tiempo de respuesta corto y no tener partes móviles. Existen muchos otros diseños de anemómetros. Los diseños MEMS también son comunes para los medidores de flujo. Los sistemas microelectromecánicos, abreviados como MEMS, son sistemas de tamaño micrométrico o milimétrico que contienen tanto componentes mecánicos como eléctricos que trabajan en estrecha colaboración. Debido a su pequeño tamaño, los sensores se fabrican preferentemente en forma de este tipo de sistemas. En la fabricación de dispositivos MEMS se utiliza una variedad de materiales, por ejemplo, vidrio, cerámica, polímeros y metales, pero el silicio y sus diversos compuestos son predominantes. Una de las principales razones de esto es que el silicio es un material universal. Tiene buenas propiedades semiconductoras, lo que lo hace ideal para fabricar componentes eléctricos, pero también puede mezclarse con diferentes materiales para crear buenos aislantes o piezas con buenas propiedades mecánicas. Y esta tecnología de fabricación es sofisticada para la producción de circuitos integrados. La parte del transductor directo de los sensores MEMS utiliza principios de medición piezoresistivos, piezoeléctricos, capacitivos, ópticos y resonantes, entre otros. En breve hablaremos sobre el método de detección capacitiva. Las técnicas ópticas y resonantes se mencionan solo por completitud y no se discutirán en detalle. Los sensores capacitivos funcionan sobre la base de que la capacitancia de un condensador cambia cuando éste se mueve. Esto puede ocurrir ya sea porque las placas del condensador se mueven una respecto a la otra, como podemos ver en las dos primeras figuras, o porque el dieléctrico se mueve entre las placas, como se observa en la tercera figura. También se puede fabricar un sensor capacitivo diferencial. En este caso, el brazo común, marcado con I, de dos condensadores, se desplaza de modo que el efecto del cambio pueda medirse en la capacitancia de dos condensadores, Q1 y C2. Este principio puede utilizarse, por ejemplo, para fabricar un sensor de presión relativa, del cual ya hablamos al principio del video. Como ejemplo, en estas figuras se muestra la implementación MEMS del sensor de presión que ya hemos discutido. La figura de la izquierda muestra una sección transversal simplificada del sensor. Arriba se encuentra el diafragma. Debajo está la cavidad en el sensor, y más abajo se encuentra la carcasa del sensor y la abertura en ella. El sensor puede medir la diferencia entre los valores de presión P1 y P2, utilizando sensores piezoresistivos con resistencias R1 y R2 integradas en la membrana de silicio. En principio, un solo sensor podría ser suficiente, pero utilizando dos sensores y técnicas de medición inteligentes, el sensor puede compensar la elongación causada por los cambios de temperatura que introducirían errores en la medición. Los sensores de fuerza, presión, esfuerzo mecánico, aceleración, orientación conocidos como giroscopios y de flujo, también se producen comúnmente en forma de MEMS. Unos buenos ejemplos son los acelerómetros, giroscopios y micrófonos en los teléfonos inteligentes, que son sensores MEMS. Este último puede considerarse un caso especial de sensores de presión, ya que en el caso del micrófono, las ondas sonoras se miden como un cambio de presión en el aire. Para más detalles sobre los giroscopios y acelerómetros MEMS, puedes consultar el capítulo 23 del Plan de Estudios de Crystal Clear Electronics 1. En este video hemos analizado el funcionamiento y uso de diferentes tipos de sensores mecánicos,
pero aún quedan muchos más tipos de sensores por ver. Después de una breve pausa, continuaremos con estos en el próximo video. Comenzaremos con los sensores de luz y también cubriremos los diferentes tipos de termómetros allí. Definitivamente, no deberías perderte el próximo video. Adiós. Adiós.